Hermanos, buenos días para todos. Nuevamente, el Señor les bendiga. Quiero invitarle a que esta mañana adoremos juntos al Señor pensando en lo que han sido hasta ahora estas semanas. Probablemente muchas de las alegrías que comenzaron y la confianza se haya estado desvaneciendo. Probablemente ya las sonrisas y el aguante no sean el mismo, ¿verdad? Probablemente hayan otros que sigan muy agradecidos y muy contentos. Por eso quiero invitarle a que abramos juntos un salmo, el Salmo 16. Yo quiero esperar a que usted lo busque si tiene una Biblia física allí o en su celular. Búsquelo allí. Le voy a dar 10 segunditos para que lo busque, ¿ok? Y si ya tienes allí el Salmo 16, entonces voy a contar a 3 y lo leemos juntos, ¿te parece? 1, 2 y 3. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Wow. Nota que el salmista quizás se identifica con muchos de nosotros, porque es una oración, una petición de refugio, de buscar cuidado del Señor en medio de quizá una circunstancia difícil. Pero mira lo que recuerda el salmista y yo quiero invitarte a recordar. Quiero invitarte a recordar que tu benefactor es Él. Él es nuestro bien. Pero no solamente es eso, es nuestra porción, nuestra ración de alimento. Es nuestra suerte. Si nos ha correspondido estar aquí en estos momentos, aguardando en casa, entonces bienvenida sea, porque ha sido por Él. Pero también ha sido su dirección, su guía y protección. Por eso tiene motivos para alegrarse. No quiero invitarte a que el día de hoy entonces tomes solamente ánimo y esto te dé gasolina para toda la semana. Amén, si así es. Ven y vamos a adorar a nuestro Dios, al único Señor, al Dios que está por encima de todo, a nuestro bien, a nuestra porción y nuestra herencia.
cantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. ¿Quién es ese Dios? Es Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre. Solo en Él hay salvación. Nadie es como Por eso Él merece toda la gloria, que su nombre sea santificado y exaltado. Cantémoslo juntos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor y Rey, te adoramos. El apóstol decía: lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz del Señor. Nos gloriamos en ella y nos alegramos, porque por esa cruz fuimos salvados y limpiados. Amén. Oh, oh, oh. Atrae a ti, Jesús, mi espíritu, Señor.
Señor, te eleva una canción. Tu gracia por mi nombre me llama. Despierto a cantar, me despierto a cantar. Oh, 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 oh. A cantar, nosotros cantaremos, gritaremos, con el corazón juntos te alabaremos, cantaremos, gritaremos, tu gracia alabaremos con el corazón. Oh, 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 oh. Fue así, me llamaste hacia ti. Quiero cantar a ti, quiero cantar a ti. Fue así, me llamaste hacia ti. Despierto, mi Señor, para cantarte a ti. Nosotros cantaremos, gritaremos, con el corazón juntos te alabaremos. Gracia sin comparación, de toda culpa nos limpió. ¿Qué puede ser mejor que tu amor? Tu gracia es sin comparación y de nuevo a casa nos llevó. ¿Qué puede ser mejor que tu amor? Nosotros cantaremos, gritaremos, con el corazón juntos te alabaremos. Gritaremos, tu gracia alabaremos con el corazón. Nosotros cantaremos, gritaremos, con el corazón juntos te alabaremos. Cantaremos, gritaremos, tu gracia alabaremos con el corazón. Oh, 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 oh. Cántale, cántale. Oh, 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 oh. Tu gracia es sin comparación, de toda culpa nos limpió. Hey, amén. Esa es su gracia, la que no tiene igual, porque podemos decir que no tenemos ningún bien fuera de Él. Por eso podemos buscar refugio tranquilo en Él, porque es nuestro baluarte, nuestro escudo. Porque siempre encontraremos en Él la dádiva, lo que no merecemos. Tu gracia es sin comparación, de toda culpa nos limpió. ¿Qué puede ser mejor que tu amor? Tu gracia es sin comparación, de nuevo a casa nos llevó. ¿Qué puede ser mejor que tu amor? Nosotros cantaremos, gritaremos, con el corazón juntos te alabaremos. Cantaremos, gritaremos, tu
gracia alabaremos con el corazón. Quizás este ejercicio no lo hemos hecho en estas últimas 7 semanas, pero probablemente, como decía al principio, quizá la paciencia ya se ha estado agotando, quizá el aguante está llegando hasta su límite, quizá la irritabilidad, la irascibilidad también, quizá el desespero, la angustia han llegado y quizá otros han llevado de su parte a costas nuestras. El salmista decía en el Salmo: lejos esté de mí tomar alguna de las bebidas, o sea, libaciones que toman los sacerdotes paganos. Esto nos está queriendo decir: lejos esté de mí adorar otro Dios. Pero si tú has adorado a otro Dios, entiéndase, si tú has mirado lo que no debes ver, si tus manos han hecho lo que no deben hacer, si nuestra boca ha proferido cosas que no deben proferir, entonces es el momento de correr ante aquel que está sentado en el trono. Aquel que nos puede dar perdón por su sangre siempre. Vamos ante el trono celestial, pídele perdón allí al Señor por tu falla, reconociendo que no simplemente has roto un código, sino quebrado una relación, la relación con Él. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad.
mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Cantamos que es bendito, como dice el salmista: me llenarás de alegría y gozo en tu presencia. Un gozo que el mundo no nos puede dar, un gozo eterno, un gozo para siempre. Vamos a cantar que Él es bendito, amén. Centro de
vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, paz en la tribulación, poderoso Salvador. Amén. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, centro de mi adoración, la alegría de vivir. Eres bendito Jesús, eres mi fuente de amor, paz en la tribulación, poderoso Salvador. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor, bendito seas Jesús, bendito amor de mi Señor. Amén. Bendito Jesús. Hola, mi nombre es Laura y en el devocional he aprendido que si Jesús no hubiera como venido aquí a la tierra a salvarnos, no tuviéramos como ninguna posibilidad o camino para llegar a la vida eterna, porque Él fue como el que nos perdonó. Hola, me llamo Samuel y hoy voy a decir que he aprendido del devocional. Hoy he aprendido que Dios es eterno. Dios es eterno porque no tiene principio ni fin. Y si no tiene principio ni fin, significa que no cumple años. Él creó toda esta tierra. Vayas. Dios eterno. Antes de que los montes fueran engendrados, naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Salmo 92. Ok, ahora mi papá va a leer la Biblia. Ahora. Daniel en un país extranjero. El rey Nabucodonosor de Babilonia llevó prisionero al rey de Judá y robó los tesoros del gran templo de Jerusalén. También ordenó que llevaran a Babilonia a algunos de los jóvenes más guapos de Israel. Él llevó a Daniel a 3 de sus amigos, a quienes les puso por nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor quería que ellos estudiasen en su corte durante 3 años, que aprendieran todo acerca de Babilonia y estudiaran libros llenos de conocimiento. Después de esto servirían al rey. El rey quería ofrecerles a los jóvenes comida y bebida, pero ellos se negaron a comer porque el rey lo había ofrecido ante otros dioses. En cambio, solo comieron vegetales y bebieron agua. Daniel y sus amigos estaban muy lejos de casa, pero oraron a Dios y trabajaron duro. En poco tiempo llegaron a ser los hombres más sabios e inteligentes de Babilonia. No, vamos a orar. Ok, ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad especial que nos regalas de orar y ser como estos hombres de Daniel y sus amigos, Señor, que se guardaron de no contaminarse, Señor, y te adoraron, Dios. Queremos exaltarte, bendecirte a ti y proclamarte. Ayúdanos, Dios, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Ora tú. Dios, bendícenos a nosotros, que no nos llegue el coronavirus, que todos estén sanitos en las casas. Amén. Amén. Bueno, tengan ustedes unos muy buenos días. Nosotros somos la familia Gómez Tavares y en este día tenemos una celebración muy especial. Como están viendo aquí, mi esposa está vestida con su toga y con su birrete, recibiendo su grado de ingeniera forestal. Ese es uno de nuestros más grandes motivos de agradecimiento para con nuestro buen Dios.
y voy a dejar que mi esposa hable algunas palabras. Muchas gracias. Queríamos compartirles a todos ustedes esta felicidad que después de muchos años y mucho trabajo. Quería compartirles también el versículo que me acompañó durante toda mi carrera, todos los años, una vez tras vez. Es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo soy tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Siempre esforzándome y ahora recibo los frutos de ese esfuerzo. A ellos que son mi inspiración, y gracias a todas las personas que me apoyaron y ayudaron a que esto fuera una realidad. Hemos visto también la provisión de Dios, la misericordia y la compañía, no solamente aquí en familia, sino también con nuestros vecinos que son también hermanos en Cristo, y también desde la iglesia. De manera que elevamos una acción de gracias a nuestro Dios por ustedes, y gracias también al Señor por cobijarnos y por abrazarnos bajo sus alas en este momento. Mateo. Hola, yo me llamo Mateo Gómez y yo he aprendido del Rey Junior sobre que todos nosotros somos pecadores y que Dios mandó a su único Hijo para poder que todos nosotros seamos salvos de la muerte. Tome. Hola, yo me llamo Tomás Gómez Tavares. Yo lo que he aprendido del Redil Junior es que Dios no tiene principio ni fin. Muchas gracias, iglesia. Dios los bendiga. Les compartimos una canción que nos gusta mucho en estos tiempos. Señor. Amén. Chao. Hola hermanos, ¿cómo están? Somos la familia Londoño Moreno. Yo soy Julián. Yo soy Geraldine. Y yo soy Amelia. ¿Y él cómo se llama? Camil. Bueno, para los que no nos conocen, estamos en el Rey del Poblado alrededor de 6 años. El año pasado, en el 2019, nos enviaron a apoyar el Redil de Belén. Y fue un año donde aprendimos mucho, crecimos mucho en conocimiento, en servicio, tuvimos la oportunidad de acompañar familias, acompañar hermanos, jóvenes. Fue un tiempo muy especial y ahorita retornamos a nuestra iglesia, la iglesia que nos envió, y estamos aquí para servirles, acompañarles y sobre todo crecer juntos en la fe, que es lo que más nos apasiona. En este tiempo de cuarentena hemos vivido del Señor su provisión y el cuidado a través de su iglesia. Recordamos el Salmo 103 que dice: bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, mis hermanos, esta es nuestra familia, Julián, Geraldine, Amelia, Benjamín, y estamos para servirles. Dios les bendiga y muchas gracias por recibirnos nuevamente. Queridos hermanos, muy buenas tardes. En estos momentos de tanta turbulencia y aflicción, quiero leer un texto que se encuentra en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Definitivamente, hermanos, tenemos que tener absolutamente claro en estos momentos tan aciagos para la humanidad quién es nuestra roca, quién es nuestra salvación y quién es nuestro refugio. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, venimos en este momento agradecidos delante de ti porque a pesar de tantas situaciones complejas que estamos viviendo, tú hasta aquí nos has traído
y nos has permitido tener una vida buena, esa vida buena que disfrutamos por ti, Señor. Quiero en este momento de todas maneras poner delante de ti todas las necesidades que en este momento nos afligen, que tenemos aún en tu pueblo. Muchas personas que por la falta, por la pérdida de sus empleos, han sufrido la disminución de sus ingresos y algunos no tienen incluso para tener un plato de comida en su mesa para sus hijos. Otros tampoco, Señor, tienen cómo cumplir con sus obligaciones como arrendamientos, alimentación, tal vez medicamentos, qué sé yo, Señor. Pero te pido, Padre, que tú vengas en nuestro auxilio en estos momentos tan complicados. Te pido, Padre, que también tú proveas sanidad espiritual para nuestras vidas, que acrecientes nuestra fe para que podamos experimentar verdaderos milagros en nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos. En esta mañana queremos hacer la oración de gratitud. En primer lugar, pensar en estos días qué palabra ha venido a tu mente que describe un poco lo que has vivido en estas jornadas. Seguramente algunas palabras como cuarentena, encierro, oficio, ansiedad, control, ha permeado los pensamientos en estos días. Pero queremos en esta mañana en la oración de gratitud recoger el pensamiento del apóstol Pablo, que nos anima a pensar en una palabrita que es contentamiento. El contentamiento describe una experiencia de aprendizaje para el apóstol Pablo. Él dice en Filipenses 4, 11 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanos, pensando en esta palabra del contentamiento. Amado Padre Celestial, en esta mañana yo quiero darte las gracias porque a través de esta palabra de contentarme y a través de la experiencia del apóstol Pablo, me animas a aceptar que tú eres Dios soberano, que tienes el control de todas las cosas. A veces para mí es difícil entenderlo, pero gracias porque en estos días me has permitido disponer mi alma para aceptar esta realidad de encierro, a veces de confinamiento que todos en estas jornadas hemos vivido. Gracias, Señor, en especial por enseñarnos a vivir de otra manera, a vivir como mayordomos de tus recursos, a ser generosos y solidarios con el necesitado. Gracias por esta comunidad que ha aprendido una gran lección en estos días, que todo buen disfrute de las cosas proviene de un entendimiento que tú nos das cada día, de que todo viene de ti, y esto nos da una enorme alegría. Asimismo, Señor, yo pido que nos enseñes a depender en ti en todas las cosas y a alegrarnos por cada cosa que nos das en estos días, por disponer nuestro corazón para esta lección de contentarnos con todas las cosas que nos das en la escasez y en la abundancia, aprender a vivir que tú eres soberano en nuestras vidas. Yo quiero pedirte también, Señor, que nos ayudes a enseñarnos a vivir con el lema de que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y gracias, Señor, por enseñarnos a vivir que solo tú lo sabes todo y que estás por encima de todo y que nos enseñas a vivir como mayordomos generosos de todo lo que nos das. Por eso gracias, Señor, en esta mañana, por esas experiencias que hemos vivido en estos días y por recordarnos que todo proviene de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, hermanos, por la fidelidad que todos han tenido con nuestra comunidad en estos días. No venir acá no significa que no tengamos necesidades y gracias por ser fieles.
y especialmente por compartir para otros. Eso ha sido muy especial. Gracias por quienes han llamado a la comunidad preguntando de las necesidades de varias personas y hemos podido canalizar los recursos para esas personas en el Fondo Solidario de la Iglesia. Muchas gracias por ser fieles. Asimismo, queremos pedirles que presten atención a la información que aparece aquí abajo del código QR, asimismo las cuentas y el teléfono de la comunidad. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Reuniones virtuales semanales en el Redil del Poblado. Lunes, Fe y Vocación 6:30 m. Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Miércoles, A sus pies 9 a.m. Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Jueves, Reunión de hombres 6:30 m. Reunión de mujeres a sus pies, 7 p.m. Viernes, Oremos juntos, 8 p.m., Zoom y Facebook Live. Sábado, Jóvenes 5 p.m. Celebración dominical por YouTube y Facebook Live, 11 a.m.
Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Es un gozo nuevamente estar con ustedes predicando la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite estar hoy reunidos, cada uno en las casas, cada uno en su sala. Y quiero invitarte en primer lugar a que con los que estés ahí cerca en tu casa, traigan una Biblia. Este es un momento muy importante. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro a una iglesia que estaba dispersa por ese nuevo mundo a causa de la persecución por ser seguidores de Jesús. Pero antes de leer el pasaje de la Escritura que hoy vamos a estudiar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás estos días viviendo tu cuarentena? ¿Cómo está ya este asunto del cansancio? ¿A dónde te ha llevado inclusive este tema de estar confinado día y noche? Sé de muchos casos de parejas que han estado sufriendo tremendamente este tiempo. Sé también de casos de padres con hijos, los niños pequeños, hermosos niños, pero que ya llega un momento en que ese estrés, esa frustración empieza a aflorar muchas cosas de nosotros. Y a ti que conoces a Jesús, cuéntame, ¿cómo te ha ido viviendo esta experiencia de fe, aún en los temas de las rutinas y las dinámicas? Particularmente recuerdo las primeras semanas, mi esposa no estaba en casa y fue muy difícil para mí poder organizar una agenda. Imagínense almorzando tipo 5 de la tarde, acostándose a 11 de la noche. ¡Qué descuadre tan tremendo! ¿Cómo estás viviendo tú esta cuarentena? Porque tenemos muchos desafíos. Y uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es que ante la situación y la frustración y el cansancio, muchas veces reaccionamos como no quisiéramos. Tal vez te ha tocado ya en este tiempo un momento difícil en el que has respondido como no querías. Tal vez has tratado a tu familia o a otros de una manera en que tú dices, yo no reacciono así, pero ¿qué me está pasando? Pues bien, la palabra del Señor, precisamente la que Él ha querido que hoy estudiemos, nos habla de cómo tratar cuando estamos en crisis las situaciones, cómo enfrentar los momentos difíciles. Este es un momento difícil y lo sabemos. Noticias van, noticias vienen, situaciones complicadas en casa, el tema del trabajo, es probable que algunos hayan perdido su empleo, es probable que se les haya redefinido el tema salarial, aún a algunos que tenían su actividad económica en salir y hacer cosas en la calle no han podido hacerlo. Y eso empieza a aflorar como un volcán interno. Yo quiero invitarte en esta mañana, tú que me estás escuchando allí, a que tomes un momento y escuches la palabra de Dios. Ella es más importante que lo que dice un diario, aún que lo que dice tu propia mente. Entonces, vamos juntos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. El pastor Diego Cardona estuvo predicando la semana pasada sobre esa parte de que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, indicándonos la identidad. Nosotros somos un pueblo que no es de este mundo. Pero el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2, versos 11 al 17, lo siguiente. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos.
Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Oremos y pidamos la gracia del Señor para el estudio de su palabra. Padre Celestial, ponemos delante de ti este tiempo de estudio de tu palabra. Clamamos, Señor, que tú mismo visites cada hogar en este momento, que tú estés presente, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Señor, tú sabes los retos tan grandes que estamos enfrentando. Algunos ya llevan más de 40 días sin salir de casa, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que hoy tu palabra sea todo suficiente, Señor, y que rompa ese duro suelo que hay en nosotros, que muchas veces no nos permite escuchar tu palabra y obedecerla, Señor. Que tu Espíritu Santo, que se mueve por donde quiere, entre a nuestras vidas y transforme lo que tiene que transformar, Señor. Yo oro especialmente por los que nos escuchan semana tras semana y no tienen una relación contigo. Señor, que puedan llegar por tu gracia a tus pies arrepentidos y reconociendo su necesidad de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El escritor y apóstol Pedro nos deja esta porción que es una joya de la palabra de Dios y nos la pone como un ruego. Si tú lees en el verso 11 nuevamente, dice, queridos hermanos, les ruego. Esto que él está diciendo no es una imposición, sino un ruego, como no sé si tú recordarás cuando pequeño, que a la mamá, después de haberte dado cantaleta, llega un momento y te dice, te ruego, por favor, que tengas en cuenta esto. Esto es muy importante, porque luego de habernos dicho que somos el pueblo de Dios, nos dice cómo debemos vivir en medio de las circunstancias adversas, cualquiera estas sean. Ellos estaban expatriados, nosotros estamos confinados por un virus, pero se nos llama a lo mismo. Pedro dice en primer lugar, hermanos, hermanos amados. Todo lo que está diciendo es un ruego de amor. Este ruego de amor es vital y se los dice, ya entraremos en ese ruego, el contenido de ese ruego, pero nos dice que es un ruego de amor porque nosotros somos, mira las dos palabras que utiliza, peregrinos y extranjeros. Por un momento pensemos, ¿cómo es un extranjero? Seguramente habrás visto aquí en la ciudad de Medellín, desde donde estamos predicando, que vienen muchos extranjeros. Han llegado muchísimos extranjeros en los últimos años, más de 500,000 visitantes el último año. Y vemos que los extranjeros, por lo menos acá en esta ciudad, hermosa ciudad de las flores, vemos estos extranjeros con mochilas, que tienen sus pantalonetas, andan en chanclas por la ciudad, y cuando tú les vas a hablar, hablan otro idioma. Un extranjero no habla el mismo idioma. Un extranjero tiene costumbres diferentes. Un extranjero tiene una manera de actuar y de pensar muy diferente, de tal forma que quienes han visitado, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, uno dice, esta gente piensa distinto, guarda las distancias, si hay un semáforo en rojo, paran. ¿Por qué piensan diferente? El apóstol Pedro tiene en mente que el cristiano es una persona extranjera, porque su mentalidad es completamente diferente a cualquier país de este mundo. Piensa como la Escritura dice. Su mentalidad está basada en la palabra de Dios, por eso su lenguaje es completamente diferente, su actuar es completamente diferente. Claro, nos vestimos similar, pero internamente somos extranjeros. Así que las personas alrededor deben ver que el cristiano es un extranjero. Y en segundo lugar menciona que es un peregrino. ¿Por qué un peregrino?
porque un peregrino no se estabiliza y arraiga en lo que tiene, en lo que es. Yo sé que nosotros aquí en Medellín tenemos esta cultura metida profundamente en el corazón y nos gusta decir que somos paisas y que somos arrieros, pero cuando eres cristiano, tú eres un peregrino, estás de paso. Por eso nosotros no nos podemos aferrar ni al dinero que tenemos, ni al rol que tenemos. No nos podemos aferrar absolutamente a nada, porque como nos lo ha dicho esta circunstancia en la que vivimos, nosotros podemos cambiar en cualquier segundo de trabajo, de lugar, de ciudad. Estamos un día aquí, mañana acá, después aquí, después allá, porque eso es un peregrino. Así que Pedro, el apóstol Pedro, entendiendo esta realidad, él lo vivió en su corazón. Él sabía que tenía que hablar diferente, porque cuando le hablaron acerca de Jesús y lo negó, él se hizo como de los del mundo y hasta blasfemó y habló palabras soeces. Y él entendía muy bien que nosotros somos extranjeros y nuestro lenguaje, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra forma de comportarnos es totalmente diferente. Y nuestra manera de vivir también, porque no nos aferramos a nada. Un peregrino sabe que hoy está aquí, mañana está allá. Ahora, a estas personas es a las que les hace ese ruego. Miremos el contenido del ruego. En primer lugar, en el verso 11, otra vez lo referencio, dice: a ustedes como extranjeros y peregrinos en este mundo, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos. En primer lugar, el ruego dice que se aparten de esos deseos pecaminosos. En segundo lugar, en el verso 12 dice que mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Y el tercer componente de este ruego dice en el verso 13: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Bueno, mira que en primer lugar Pedro sabe que la batalla más grande que todo cristiano tiene no es con el mundo. No es porque un coronavirus nos confinó, no es porque voy a perder el trabajo, no es porque tengo un problema con otra persona, no es porque alguien me trató mal o me miró mal o me dijo mal o no me pagó lo que yo estaba esperando. El problema comienza con el interior nuestro. Él dice: absténganse de todo deseo pecaminoso. Ahora, tomemos un momento para pensar eso mejor. ¿Qué es eso de abstenerse de todo deseo pecaminoso? Nosotros tenemos muy claro, o por lo menos yo, cuando hablan de esos deseos pecaminosos o deseos carnales, tendemos a pensar en primer lugar que es algo sexual. Y no estoy queriendo decir que no lo es. Por supuesto que lo es, o que de pronto es un tema de robo, o que de pronto es un tema de alcoholismo, o uno de esos vicios y pecados capitales como la pereza, o cualquier otro de aquellos que conocemos en la cultura. Esos son pecados pecaminosos, muy fuertes, deseos que están por dentro y que nos hacen ir hacia el mal. Pero hay otros más sutiles. Y debemos tener también mucha atención, porque eso que está adentro, que es la naturaleza con la que nacimos, que tiende al pecado, a veces es tan difícil de percibir. Pero mira, ¿qué piensas de esta naturaleza caída que muchas veces nos mueve a lo siguiente? ¿Tú dirías que un deseo pecaminoso es deseo desenfrenado a ser aceptado o ser aprobado? Piensa por un momento qué hace en la vida de una persona el que quiera a toda costa ser aceptado, ser aprobado y no rechazado. Puede llegar a tener la tendencia a cruzar los límites porque lo que quiere es que lo reciban y lo acepten. Eso es satisfacer esos deseos. ¿O qué tal la persona que vive con un deseo desenfrenado por ser el centro y que todos lo admiren y que todos lo miren, o por su belleza, o por su dinero, o por sus capacidades? Uno no puede ver, por ejemplo, con personas que quieren es que su voz sea escuchada. Alguna vez mencionamos aquí en la iglesia que vivimos en una época
en que tenemos una idolatría a la opinión. Mi opinión es la que debe ser la más importante. Eso es un deseo pecaminoso, hermano, hermana. Eso es un deseo pecaminoso que surge del interior, que dice, yo soy el centro y yo soy lo más importante. ¿Qué opinas de un deseo desenfrenado por querer controlar a los demás? A veces suena tan sencillo querer que las cosas salgan bien, que todo funcione perfecto, que los planes se den, pero tal vez detrás estamos enmascarando un deseo muy pecaminoso de querernos ver como los árbitros del partido. Yo sí sé cómo funcionan las cosas, tú no. ¿Qué tal un deseo desenfrenado por exigir justicia cuando te maltratan? Puedo aún pensar que al interior surge ese volcán llamado ira. ¿A dónde lo lleva uno? Ese deseo de justicia. Mira que te estoy diciendo, hay unos deseos pecaminosos espectaculares que los llamamos un deseo carnal, sexual, de dinero, de licor que nos atrae. Nosotros sabemos que eso está mal. Pero ¿qué de aquellos que aparentan que son buenos, pero que realmente en el fondo están mal? Bueno, Pedro nos dice que el cristiano se abstiene. Nosotros, así como los alcohólicos anónimos en un sentido, vivimos abstemios de los deseos pecaminosos. Una cosita más al respecto. Los deseos Dios los puso y son deseos que están en el corazón, que están en nuestros sentidos, que están en nuestro cuerpo. Lo que lo hace pecaminoso es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos, si tú no eres cristiano, necesitas conocer al Señor, quien viene a darte una nueva naturaleza. Y si tú eres cristiano y has luchado tanto y has caído, necesitas pedirle al Señor su gracia y su poder para levantarte y ser fortalecido interiormente, como decía el apóstol Pablo, para enfrentar fuertemente, aún con tus amigos cristianos, con la iglesia, con quienes te ayudan, y decir no en el nombre de Jesús a la tecnología que me está dañando. No en el nombre de Jesús a esa relación que me está destruyendo, no en el nombre de Jesús a mí mismo que me quiero poner en el centro una y otra vez. Esta es la primera invitación que hace el apóstol Pedro. Cuando John Wesley era joven, él luchaba con sus amigos por querer ser una persona santa, ya era cristiano. John Wesley fue un hombre muy importante en la tradición cristiana, un evangelista, gigante evangelista. Y cuando era joven, John Wesley le preguntó a su mamá, que era una mujer piadosa, una mujer de fe, Susana Wesley, le preguntó, oye, ¿qué es el pecado? Porque yo quiero entender, aun si en los juegos o en las cosas que hago con mis amigos, estoy pecando o no, si es algo que surge de mis deseos pecaminosos. Y la mamá le dijo lo siguiente. No sé si le habrá dicho Johncito, de pronto, pero le dijo lo siguiente: cualquier cosa que debilite tu razonamiento, disminuya la sensibilidad de tu conciencia, obscurezca tu percepción de Dios o te quite el gusto por las cosas espirituales, es pecado. Todo aquello que te aleje, todo aquello que le dé más poder a tus deseos pecaminosos que al poder del Espíritu, es pecado. ¡Qué mamá! ¿Quién quisiera tener una mamá así? ¡Qué tremendo! Pero para resumir este punto, no es posible en nuestra propia voluntad decir que nos abstenemos de esos deseos. Puedes decir este mes, me voy a abstener, voy a alejarme, voy a escribirlo, voy a cancelar esto, voy a hacerlo, y resultas cayendo otra vez. Necesitas un poder mayor. Y por eso la Escritura nos dice del poder del Espíritu Santo, que es el que te posibilita, cristiano, para tener dominio propio y decirle no a aquello que te está dañando internamente.
Pero en segundo lugar, el ruego que habla Pedro en esta porción, dice en el verso 12, mantengan entre los incrédulos una conciencia tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen sus buenas obras y en el día cuando el Señor regrese, que eso se refiere al día de la salvación, glorifiquen a Dios. El segundo movimiento ya no es de adentro, sino es hacia afuera. Ya es al contexto donde tú estás. Los incrédulos se refiere a aquellas personas que no conocen a Dios. Tú tal vez estás en casa con familiares que no son cristianos. Tal vez tienes que ir a trabajar y la gente que está en tu trabajo no es cristiana. Pedro sabe que los cristianos necesitamos, como dice este pasaje, mantener una vida santa, mantener una vida pura, una vida, como dice, en una conducta ejemplar con los no creyentes. Claro está que con los creyentes principalmente, pero con los no creyentes. Y está muy claro en este pasaje que él habla de que se debe ver tu fe. Tu fe no es algo íntimo, privado, que solamente conoces tú y Dios. Tu fe es expuesta para que otros conozcan que tú crees en Dios. Tu fe es pública también, no es solo privada. Pedro está hablando aquí de ese elemento que tú vives tu devocional, tu tiempo a solas, como dijo nuestro Señor Jesús, cerrada la puerta, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque en público, querido hermano, querida hermana, y oyente, es que se ve tu fe, se ve en quien crees. Tú puedes decir 1.000.000 de veces que eres cristiano, pero si tratas a los demás de una manera inapropiada, inadecuada, tú estás maltratando y vituperando el nombre de Cristo. Dice que entre los incrédulos, como te decía, los incrédulos son los no creyentes que están alrededor. Dice que aunque ellos te causen un mal o te acusen del mal, más bien, dice, tal vez es una acusación, te dicen, mira, tú no has hecho esto, aquello, lo otro. Debo clarificar esto muy bien porque Pedro, y lo escucharás en la siguiente predicación, Pedro dice que ninguno sufra por ser ladrón. Aquí no estamos hablando de un sufrimiento que te mereces. Si tú robaste, si tú hiciste algo indebido, ese es un sufrimiento que tú debes llevar porque cometiste un pecado. Pedro está diciendo aquí, es cuando te calumnian, cuando te dicen cosas que realmente no son. ¿Cómo actúas ante eso? Pedro es tan claro que dice que tengas una conducta ejemplar. Ejemplar significa buena, sabia, llena de gracia, una conducta noble ante esta realidad. Y dice también, porque ellos te observan. Y aunque tú no lo creas, la gente alrededor te mira. La gente alrededor sabe cuando tú sales con la Biblia, cuando tú hablas versículos, cuando te dicen Dios te bendiga, cuando tú evangelizas, sabe si eso que tú dices es correspondiente a eso que tú haces. Y no estoy hablando de perfección, y quiero clarificarlo, porque tal vez tú, oyente, no eres cristiano y dices, así es que mire lo que hizo. Estamos en un proceso de transformación, pero allí no podemos esconder el hecho de que muchas veces nosotros vivimos en una incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pedro tiene esto muy en claro. Y por eso dice que la conducta debe ser ejemplar entre los incrédulos. Entre todas las personas que no conocen al Señor, tu conducta debe ser lo más ejemplar. Y dice que para que ellos observen tus buenas obras. Me gusta tanto que la Escritura no nos deja solamente en palabras. ¿Por qué? Porque somos cristianos muchas veces de palabras. Hablamos cosas muy hermosas, hermanos. Conocemos tanta teología, tantos nombres de hombres piadosos, historias de misioneros, Biblia por doquier, pero aquí se decanta en lo que se dice buenas obras. Y quiero clarificar algo también ahí. Nosotros no somos salvos
porque hacemos buenas obras. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 10. Nosotros somos salvos por pura gracia de Dios para hacer buenas obras. Las buenas obras del cristiano son un efecto de su salvación. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús en una cruz. Y entonces el cristiano que se acoge a esa realidad de Dios, de su salvación, hace buenas obras. Por eso es que personas muy queridas en este mundo que hacen muy buenas obras no son salvas si no conocen a Cristo. Pueden hacer muchas cosas, dar diezmos, bendecir a tanta gente, pero si no han entregado su vida a Cristo no son salvos. Pero un cristiano que dice que es cristiano, que conoce al Señor, pero es un cristiano que no se le ven sus buenas obras, déjame decirte que necesita, como decía el pastor Diego la vez pasada, revisar si es un cristiano. Porque esas buenas obras tienen una motivación. Es en primer lugar, una deuda de gratitud y de gozo por la salvación del Señor. Y en segundo lugar, está motivado por lo que dice este verso, para que esas buenas obras ellos las vean y un día ese papá incrédulo, esa amiga incrédula, ese jefe incrédulo glorifique al Señor, porque tú has exaltado a Cristo no solamente con tus palabras, sino con tus actos. Así que en esta pandemia, hermanos, es el mejor escenario para tú demostrar tu cristianismo. Tus buenas obras. Seguramente en casa está siendo difícil y sé que es un desafío. Me han contado situaciones tan complejas en casa. Yo mismo las he vivido en casa. Porque estar confinado no es fácil. Pero ahí es cuando necesitamos pedirle al Señor perdón si nos hemos equivocado. Y su poder para demostrar buenas obras. ¿Qué me dices tú, papá? ¿Cómo te está yendo con hacer almuerzos? O tal vez hacer aseo en casa. O ayudar a esa esposa que tiene una agenda triple y sentarse con los niños mientras ella descansa un rato. ¿Qué me dices tú que tienes dinero por la gracia de Dios en este tiempo, querido cristiano? Y ves a otros aguantando hambre. Y ves a hermanos en la fe que han perdido empleo. ¿Qué te mueve en el corazón? ¿Qué diría tu familia no cristiana alrededor si le preguntamos, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu papá que dice que es cristiano? ¿Cómo es tu hermano que dice que es cristiano? ¿Qué responderían a esa pregunta? ¿Qué respondería esa pregunta la gente de tu trabajo si hiciéramos esa encuesta? Oye, querido jefe, ¿cómo es fulanito de tal como cristiano? ¿Daría gloria a Dios por la manera en que tú estás llevando tu trabajo? ¿O qué diría? Piénsalo por un momento. Porque aquí se nos dice que son los incrédulos, por un lado, hasta los testigos de tu cristianismo. Pero también porque en algún momento, por la gracia de Dios, ellos glorificarán a nuestro Dios. Escuché esta frase que me llamó tanto la atención al respecto de las buenas obras, del buen trato hacia las personas que aún te llegaran a calumniar. Busca siempre el diálogo. Siempre busca el diálogo, pero siempre debes estar dispuesto, cristiano, y preparado para el martirio. Busca el diálogo a toda costa, pero nunca olvides que va a haber sufrimiento, que te van a maltratar, nunca olvides que va a haber traición, nunca olvides que va a haber martirio. Ese es el testimonio de los discípulos de Cristo, que haciendo el bien fueron perseguidos y maltratados. Ese es el ruego que hace el apóstol Pedro para nosotros, confinados en medio de esta pandemia, que mantengamos una conducta ejemplar entre los incrédulos. Y también debo decirte que no es fácil si tú intentas hacerlo por tu voluntad. No creas que te va a ir bien escribiendo allí diciendo este mes sí lo voy a hacer, porque no funciona así.
para el creyente y para el no creyente funciona si entrega su vida a Cristo y le pide a Él en arrepentimiento su poder. Si ha sido difícil para ti en casa, pídele al Señor. Señor, arrodíllate y dile: Señor, perdóname porque yo he contestado mal, he maltratado. Perdóname porque aún he acabado con cosas de la casa. Perdóname porque en mis arrebatos de ira no he pensado en los demás. Y pídele al Señor dominio propio. Y pídele también que puedas expresar las buenas obras a cristianos y a no cristianos, para que ellos exalten al Señor. El tercer elemento de este ruego, y si te das cuenta, va desde lo interior, se refleja en los demás, en tu entorno, pero llega a niveles mucho más amplios. Y el verso 13 dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Bueno, si alguna vez escuchaste charlas respecto a las parejas, seguramente has escuchado ese pasaje de la Escritura en Efesios que dice que el hombre, maridos, amen a sus mujeres, y mujeres, sométanse a sus maridos. Y pareciera que ahí hablamos del sometimiento como si fuera solo para las mujeres, pero este pasaje de Pedro nos dice que el sometimiento es para todos los cristianos. ¿Cómo te va con someterte? ¿Cómo te va con obedecer las normas? Pedro sabe que una de las tentaciones más grandes que uno enfrenta en el sufrimiento es no querer someterse. Así como querer sacar lo peor y maltratar a los demás, y así como dejarse llevar por todos los deseos pecaminosos que hay adentro. Bueno, este elemento es poderoso también. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. No es fácil someterse. Pero mira, tan imperceptible es esa expresión de Pedro que nos ayuda a entender. Uno no se somete porque la autoridad sea buena y porque me trata bien y porque hace todo lo que le digo. A veces ocurre así en las relaciones. Yo me someto a ti si haces lo que yo te digo. No. Pedro tiene muy en claro que el sometimiento aquí es por causa del Señor. Esa causa del Señor. Y ahí nos pone a pensar en Cristo Jesús, quien aún con lo que sufrió no expresó sus deseos de una manera malsana. Aún con la manera en que lo juzgaron y lo maltrataron, dice la Escritura que enmudeció y no abrió su boca, no maltrató a los demás. Y se sometió en primer lugar a su Padre y en segundo lugar a estas autoridades humanas corruptas, injustas, el Hijo de Dios. Pedro nos dice que pensemos en eso, hermanos, porque es que no es fácil. Jesús, siendo Dios, se sometió. Nosotros no somos llamados a someternos ciegamente, no somos llamados a someternos pensando en cómo lo hizo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Porque someterse, hermanos, es quebrar el orgullo. Someterse es rendirse. Y no me refiero a rendirse en la vida, sino rendir de poner sus armas y decir, está bien, me voy a someter. Pero tienes que pensar en este texto un poco más, porque dice, sométanse por causa del Señor, ya lo explicamos, a toda autoridad humana. No a alguna autoridad, no a la que más te gusta. Es que es bueno someterse a esa autoridad que a uno le gusta porque hace lo que uno quiere. Es a toda autoridad humana. ¿Quiénes son tus autoridades? Tal vez si tú eres hijo, tus papás son tu autoridad. En la iglesia, tus pastores son tu autoridad. En el colegio, tus profesores tienen un lugar de autoridad. En la ciudad, los gobernantes tienen autoridad sobre ti. En el país, el presidente que Dios ha puesto.
Pedro dice que es a toda autoridad. Aquí en este caso hace un acercamiento para dialogar sobre el tema de aquellos que imparten justicia imperfecta, porque es verdad que en este país, como en todos los países, la justicia es imperfecta y que también tienes que incluir corrupta. Y lo vemos mucho en nuestro país. Pero aún así, el Señor nos dice que nos sometamos por causa de Cristo. Sé que no te gusta. Tal vez no votaste por el presidente ni por el alcalde que tenemos. Pero aún así el cristiano es llamado a someterse por la causa de Cristo. Y como termina el verso 17, por respeto. Hay que tener cuidado con esto del culto a estas personalidades políticas. No, eso estaba pasando en la época de Pedro, que adoraban o idolatraban al César de turno. Y tenemos que tener cuidado porque a veces la política raya en idolatría. Pero en este caso, aquellos perseguidos, aquellos que están sufriendo, la tentación más grande es a no someterse a la autoridad que Dios ha puesto. Porque en últimas, debes entender que fue Dios quien puso esa autoridad sobre ti. Así que con quien debes pelear, esposa, con quien debes pelear, hijo, con quien debes pelear, miembro de la iglesia, con quien debes pelear, ciudadano, es con Dios, porque fue Dios quien puso estas autoridades. Y el llamado es a someternos. Dice aquí que imparten justicia. Claro, dicen quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, pero sabemos que esto es imperfecto y también corrupto. Pero aún así, somos llamados a someternos. Somos llamados a someternos. Conozco casos de mujeres que han estado bajo un liderazgo masculino abusivo. Y no estoy hablando de maltrato, de violencia intrafamiliar. Eso necesita una autoridad mayor que regule. Estoy hablando de hombres paganos en su casa que no quieren hacer nada, hombres hasta cierto punto, como dirían, zánganos. O hombres que no les importa nada la fe y que son fríos y lejanos, y mujeres que han estado dando testimonio de lo que significa un principio bíblico, que es someterse. ¿Cuándo se nos invita a no someternos? Porque existe una excepción. La única excepción para no someternos a una autoridad impuesta por Dios es cuando esa autoridad viola un principio de Dios. Ahí tú eres llamada a someterte a la autoridad de Dios. Así que si esta sociedad te dice que el aborto es bueno, tú no tienes que obedecer esa autoridad, entre muchas otras cosas, que viola la autoridad de Dios. Es la única forma en que la Escritura dice, tú puedes no someterte a esa autoridad, cuando está violentando la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa con el cristiano que es autoridad? Yo quiero solamente dejarte este pensamiento, porque en un sentido es someternos, pero ¿qué pasa cuando el cristiano está sobre otros y otros tienen que someterse? Solo te dejo con esta expresión que dijo John Stott, este escritor famoso, escribió muchos libros, dijo lo siguiente: la autoridad por la cual el líder cristiano dirige no es la del poder, sino la del amor. No es la fuerza, sino el ejemplo. No la coerción, sino la persuasión razonada. Los líderes cristianos tienen poder, pero el poder está a salvo solamente en las manos de aquellos que se humillan para servir a otros. Líder cristiano, está sobre otros. Dios te llama a amar. Te llama a usar ese poder para servir a otros, no para maltratarlos, no para humillarlos, no para controlarlos y someterlos porque tú tienes una sed de poder, sino para reflejar a Cristo. Ahora, para ir cerrando, Pedro nos deja al final unas razones por las cuales tenemos que atender este ruego. Y es una lista interesante que no voy a entrar a profundizar, pero unos detalles que son clave. El verso 15 dice Pedro, porque, y esa es una razón muy fuerte para este ruego, porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, ¿tú te has alguna vez preguntado cuál es la voluntad de Dios?
¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación de cuarentena? Te la voy a decir. En primer lugar, no te dejes llevar por tus pasiones internas. En segundo lugar, ten una conducta intachable con los demás alrededor tuyo. Y en tercer lugar, aprende a someter ese corazón indómito por la causa de Cristo y en honor de aquellos que Dios ha puesto sobre ti. Esa es la voluntad de Dios. Dice que porque practicando el bien vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos, es decir, de aquellos que no tienen conocimiento. Porque esta es la voluntad de Dios. Y dice también que la voluntad de Dios es porque practicamos el bien, pero también porque actuamos como personas libres. Es muy interesante que para nosotros la libertad sería la libertad para actuar como se nos da la buena voluntad. Pero para la Escritura, un cristiano que es libre, que Dios lo ha hecho libre, es el cristiano que puede con libertad someterse. Es el cristiano que puede con libertad amar a otros y tener una buena conducta. Es el cristiano que sabe refrenar todo ese volcán interno de deseos pecaminosos. Es libre. Somos libres para someternos al Señor. De lo contrario estaremos esclavos de todo, aun de nuestra ira. Y termina el apóstol Pedro diciendo esta expresión: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Hermanos, aún la persona más difícil en tu vida merece respeto. Y así cierra el apóstol Pedro esta porción que hemos estado estudiando el día de hoy, cuando dice que den a todos el debido respeto. No está diciendo a algunas personas, no está diciendo si te caen bien o si hacen lo que tú quieres. A todos, a los padres si tú eres un hijo, a los profesores si tú eres estudiante, aún en la iglesia, a los pastores si tú asistes a alguna iglesia, a esta sociedad, a los jefes de las empresas, a los alcaldes, al presidente mismo. Merecen respeto, y esto se le pide al cristiano porque el cristiano entiende que lo hace en primer lugar por la causa de Cristo. Yo quisiera terminar esta predicación diciéndote lo siguiente: todo esto que hemos hablado el día de hoy, lo que ha quedado en nuestros corazones, en primer lugar, que tenemos por dentro ese volcán insaciable de deseos carnales, esa necesidad de mostrar a Cristo en todos los creyentes y no creyentes, y este asunto de someterse, no es posible por la voluntad. Te puedo decir de mi experiencia, yo he intentado por mi propia voluntad querer hacer todo esto, contener la ira muchas veces, tratar a los demás con amor, y a veces no sale lo que uno quisiera, someterse a otros, pero no, viene la rebeldía que está dentro. No es posible por la voluntad. Por eso yo quiero dejarte con la realidad que aún Pedro nos va a ampliar en otros pasajes. En primer lugar, que Cristo mismo, quien nos hizo pueblo de Dios, no es solo el ejemplo, porque Él no pecó. Él no le contestó mal a nadie. Él no dejó que la ira desenfrenada saliera e hiciera daño a otros. Él se sometió en primer lugar al Padre y también a las autoridades corruptas de su tiempo que lo enjuiciaron y que lo llevaron a la cruz. Pero no solo ejemplo, Jesús. También en su cruz y en su resurrección nos posibilita, nos da la capacidad de ser creyentes, cristianos que viven de una manera diferente en este mundo, como peregrinos y extranjeros. Y lo mejor de este asunto es que al salir de este mundo, Jesús dijo: yo les dejaré al Espíritu Santo. Y es muy importante el Espíritu Santo para nosotros, porque es el que nos llena nuestro ser de los recursos de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio es lo que dice la palabra de Dios que el Espíritu viene a llenar en nuestras vidas. Por eso te invito
a que entregues tu vida a Cristo si tú no le conoces. Pero si tú eres un creyente y estás perdiendo la batalla hoy, no olvides esta llamada del Señor. No olvides este ruego del apóstol Pedro. No olvides esta invitación poderosa de decir, Señor, dame tus recursos porque los míos se están agotando. Yo quiero dejarte con estas preguntas y terminamos en oración. En primer lugar, ¿cuáles pasiones pecaminosas te están seduciendo en este tiempo? Y si las identificas, pídele al Señor que te dé arrepentimiento y que te ayude a abstenerte de ellas. En segundo lugar, ¿en cuáles áreas de tu vida no estás dando testimonio de tu fe y necesitas rendir esa área al Señor? En tercer lugar, ¿es tu actitud la de respeto o la de irrespeto ante las personas que Dios ha puesto sobre ti en liderazgo? Yo quiero terminar en oración y quiero orar por aquellos cristianos que estamos necesitando los recursos de Dios urgentemente. Y ese eres tú y ese soy yo. Pero si tú eres una persona que ha asistido a nuestras reuniones allí en la sala, viéndonos cada domingo y no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero hacerte este llamado principalmente a ti. Ríndete al Señor. Él es el único que puede controlar todo eso que está por dentro tuyo. Él es el único que te puede dar la bendición de una conducta que hermosee y no que dañe el entorno. Él es el único que te permite someterte. Oremos. Padre, yo quiero agradecerte porque tú nos enseñas en tu palabra la verdad y nos enseñas cómo vivir como cristianos, Señor. Gracias por este ruego del apóstol que desde el confinamiento en el que se encontraban, clama para que la iglesia, en primer lugar, reciba la gracia tuya para contenerse, Señor, y no pagar mal por mal, sino bien por mal. Que el interior, Señor, sea transformado completamente. Cuando tenemos tantos deseos, Señor, en este confinamiento de querer hacer justicia con nuestra propia mano, el cansancio que tenemos muchos de nosotros, la frustración, Señor, que todo esto tú te lo lleves, Padre, por favor. Que nos permitas tener una buena conducta que hermosee, que bendiga, que construya alrededor, Padre Celestial, y que en el día de tu salvación, aquellos que no te conocen, incrédulos, tengan que decir gloria a Dios por lo que tú, Señor, hiciste en cada cristiano. Ellos son testigos de tu obra en nosotros, Señor, y permítenos someternos a las autoridades que has puesto sobre nosotros, Señor. Aún perdónanos si hemos maltratado. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos querido hacer justicia con nuestra propia mano y hemos brincado las reglas. Tú solamente nos pides que desobedezcamos cuando estas leyes y estos gobernantes se pongan en contra tuya, Señor. Pero quiero orar, Padre, por aquellos que no te conocen y están ahí en la sala de la casa hoy. Yo quiero pedirte, Señor, que tú les des la gracia del arrepentimiento. Yo quiero pedirte, Señor, que tú abras ese corazón y le muestres a esta persona que está escuchando este mensaje que no puede seguir así, que ha dejado detrás toda una lista de personas y situaciones dañadas, rotas, pero que tú hoy puedes traer, Señor, salvación a su vida, que puedes darle el don del arrepentimiento y creer en ti, Jesús. Abre ese entendimiento, por favor, y que las personas que no te conocen allí caigan postradas por tu gracia y por tu poder y por la obra de tu Espíritu, Señor. Tú eres verdad y tú a salvación nos has llamado, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Si escuchaste esta predicación y te quedaron inquietudes referente a la prédica o al texto bíblico expuesto,
Recuerda que todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos nuestro espacio llamado Profundizando en la Prédica. Envíanos tus preguntas, ponlas en los comentarios y a las 5 de la tarde estaremos dando respuestas a ellas. Que el Señor te bendiga. Sobre el mundo estás, reina sobre él, cada río en él, cada ocaso que hay, y mi petición y mi meta son que reines en mí otra vez. Sobre el mundo estás, reina sobre él, cada río en él, cada ocaso que hay, y mi petición y mi meta son que reines en mí otra vez. Reina tú en mí, reina con poder en todos mis sueños, en la oscuridad. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, que refleje yo la belleza que hay en ti. Significas más que cualquier posesión. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina con poder en todos mis sueños, en la oscuridad. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina con poder en todos mis sueños, en la oscuridad. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Puedes reinar en mí otra vez. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí. Esperamos y confiamos que el Señor haya traído bendición a todos ustedes por medio de su palabra. Queremos terminar leyéndoles el texto bíblico que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice así: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Es nuestra oración entonces que el Señor les bendiga arraigándoles en Él, echando raíces profundas solamente en Él. De esa manera es que es posible que nuestras vidas sean transformadas. Por eso queremos bendecirles esta mañana en el nombre del Padre, que los ha separado para Él y para su reino, en el nombre del Hijo, que por medio de Él fue que se llevó a cabo esta salvación, ser hechos parte de la familia de Dios, y en el nombre del Espíritu Santo, que ahora ejerce su obra de santificación sobre nosotros, esa obra que nos aparta de todas las demás naciones. El Señor les bendiga abundantemente.